Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal de YouTube del Mundo Según Fray. Un saludo y como siempre para todos ustedes que me ven a través de YouTube y también por las demás redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. No importa qué red social me estés viendo, de todas maneras le mando un saludo muy especial para todos los que me estén viendo, ya sea en YouTube o en cualquier otra red social como Facebook, Instagram o Twitter. Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado para todos ustedes. Y la temática de reflexión que les quiero compartir el día de hoy, y aquí lo tengo en mis notas, la temática que les quiero compartir hoy se llama De la mano de Dios peleando por los míos. Y aquí en mis notas puse lo siguiente y se los voy a leer. De la mano de Dios peleando por los míos. Hay unos puntos muy importantes que también les voy a leer con base a la temática. Y el primer punto es, debemos honrar y vivir la palabra de Dios. No solo hay que leer la palabra de Dios, hay que vivir y anhelar y sobre todo honrar la palabra de Dios y darse cuenta que todo escrito en la Biblia está inspirado en la palabra de Dios. Más que todo darse cuenta de que todo es inspirado por Dios. Ese punto es muy importante y lo voy a tocar. Debemos honrar y vivir y anhelar la palabra de Dios. El error de muchos cristianos de hoy en día es que leen la palabra de Dios, la Biblia, como un libro cualquiera. Por eso es que también muchos cristianos vienen y se van. Porque leen la Biblia, la palabra de Dios, como si fuera un libro cualquiera. Otro punto que también que quiero tocar y es lo siguiente. Hay cristianos que leen la Biblia de principio a fin. Sí, se memorizan cuanto versículo de la Biblia, pero no lo viven, no lo aplican y no lo viven en su vida. Ese es otro error muy importante, otro error que cometemos los cristianos hoy en día. Aquí también puse en mi nota lo siguiente. Para pelear por los nuestros de la mano de Dios es tener una renovación espiritual. Ese es un punto también que voy a tocar. Para pelear por los nuestros de la mano de Dios hay que tener una renovación espiritual. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Y más aún en estos tiempos de pandemia. Nosotros necesitamos una renovación espiritual y bastante. Porque como sabrán todos, la pandemia nos ha dado muy dura a todos. Pero a todos nos ha dado muy duro lo de la pandemia. Y más aún con lo del encierro de la cuarentena. Pero para pelear por los nuestros, para pelear por nuestras familias, por nuestros amigos, tenemos que también necesitar una renovación espiritual. No solamente una renovación física, sino también una renovación espiritual. También puse en mis notas lo siguiente. También nos enseña y nos da sabiduría y que nos lleva a andar en justicia y a andar en el temor de Dios. Otro punto muy importante que quiero tocar ahí, sobre todo esa parte. Hay que andar en el temor de Dios. Si nosotros no andamos en el temor de Dios, de nada sirve andar de la mano de Dios para que Dios pelee por los nuestros. Y ese es otro punto que hay que tocar y aplicar. Andar en el temor de Dios. Nehemías 8:10 dice, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Ese es un capítulo bíblico que hay que aplicar también en nuestro diario vivir. Darnos cuenta también de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza todos los días, a pesar de todo, a pesar de que lo que tenga que pasar, pase lo que pase y suceda lo que suceda. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y más aún en estos tiempos de pandemia. También puse en mis notas lo siguiente. También caemos en el error de que leemos la palabra de Dios a la carrera y no hacemos una pausa.
Ese es muy popular, ese error que cometemos los cristianos hoy en día. Leemos la Biblia, la palabra de Dios a las carreras. Yo sé que hoy en día vivimos en los afanes del diario vivir. Yo sé que tenemos muchas responsabilidades en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el estudio. Tenemos un montón de responsabilidades. Pero el problema no es ese. El verdadero problema es que leemos la palabra de Dios a la carrera, como si se nos fuera a acabar lo último de nosotros. Y ese es el verdadero problema ahí. Y no podemos caer en ese error. Tenemos que ponernos un alto en el camino por un momento, hacer una pausa y leer la palabra de Dios para así poderla entender y de paso aplicarla. Voy a leer los puntos que puse en mis notas. Primero, honrar la palabra de Dios. Eso es muy importante. Debemos honrar la palabra de Dios todos los días, a pesar de todo y lo que tenga que pasar. Segundo punto, renovación espiritual. Tercero, entender y acercarnos con frecuencia a la palabra de Dios, como lo acabé de leer hace rato. Tenemos que entender y acercarnos con frecuencia a la palabra de Dios y no leerlo a las carreras. Cuarto, hacer una pausa. Ese es otro punto muy importante. Cuarto punto. Aquí también puse mis notas lo siguiente: para que se cumpla lo que leíste, debes cumplir ciertas condiciones antes o después de leer esa promesa. Ese es otro punto que quiero tocar. Para que se cumpla lo que tú has anhelado y lo que tú has orado, tienes que cumplir esas condiciones o demandas. Porque detrás de toda promesa bíblica hay una condición y una demanda. Y otro punto y un último punto muy importante: acercarnos a la palabra de Dios para instruirnos en justicia. Nehemías 8, versículo 14 al 17. Léalo en su casa. Pero ahí dice muy claramente, con todo lo que he leído hasta el momento. Pero una última cosa también quiero decir, y es que debemos examinar nuestra vida todos los días también y darnos cuenta en que estamos equivocando y en que estamos fallando. Debemos examinar nuestra vida. Esa es otra cosa muy importante que les quiero decir. Debemos examinar nuestra vida, porque si no nos examinamos nuestra vida, de nada va a servir pelear de la mano de Dios por los nuestros. Y ese es otro punto, y eso es el más importante. Antes de pegarnos de la mano de Dios para que Dios de paso pelee por los nuestros, debemos examinarnos nuestra vida, debemos examinar nuestra vida. Y esa va a ser la penúltima temática de reflexión que voy a dar el próximo fin de semana. Perdón, la última. Sí, porque el próximo fin de semana, el 19 de diciembre, que es sábado, daré la última temática de reflexión. Y esa va a ser la última temática que les pienso compartir para como cierre la segunda temporada de mi canal. Esa va a ser la última temática. Se va a llamar así. Debemos examinar nuestra vida. Y de paso con un agradecimiento. Agradecerle a Dios por todo. Por permitirme vivir durante este 2020 que fue complicado. Un 2020 que fue muy difícil. Durante el encierro de la cuarentena. Durante esa pandemia. Agradecerle a Dios por todo y por permitir estar acá hasta el día de hoy, sábado 12 de diciembre del 2020. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta temática de reflexión y recuerda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como lo dice Nehemías 8:10.
para así dejar que el Señor nos guíe y nos fortalezca todos los días a pesar de todo. Pero para eso debemos dejar que Dios pelee en nuestro lado. Si no, nada podemos hacer. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y que tengan una feliz noche para todos ustedes. Y no olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Dios los bendiga. Feliz noche.